Buenas tardes, Día Político por TSI. La pregunta, póngamela en pantalla, por favor, producción. ¿Quién o quiénes estarían interesados en socavar la institucionalidad del Estado? Tengo dos distinguidos invitados acá. Saludo a don Carlos Eduardo Reina. Ramón Edgardo Matute, un gusto saludarte, igual que a Oliver y al pueblo hondureño que nos ve a través de este programa y de estos canales tan vistos en nuestro país. Gracias, abogado Oliver. Un gusto saludarlo. Don Ramón, ¿cómo está? Un gusto, gracias, muy amable. Contésteme usted la pregunta, por favor, y después que... Carlos Eduardo. La respuesta es fácil, es la clase política. Y cuando hablamos de clase política, estamos hablando de toda la clase política, porque al hacer un análisis de contexto histórico y actual, vamos a ver desde el retorno a la democracia la misma patología de la clase política. O sea, no es el actual gobierno, ni los que se fueron. Ha sido una constante y permanente acción de debilitamiento a todas las instituciones del Estado. Entonces, lógicamente, no podemos señalar el hoy como el único culpable. Claro, hay actos, hay hechos que están siendo repetitivos y eso, lógicamente, crea una desesperanza en la población hondureña y genera polarización. Entonces la polarización va pasando lógicamente y desgastando tres temas sumamente cruciales: el tema económico, el tema social y el tema político. Indiscutiblemente quienes dirigen las riendas del país o han dirigido las riendas del país ha sido la clase política. O sea, no es el señor obrero, no es el orfebre, no es el campesino el que ha hecho la toma de decisiones que hoy nos tienen en el status quo social que estamos viviendo. Don Carlos Eduardo. Bueno, yo creo que difiero un poco de Oliver porque logro detectar las diferencias entre la clase política, que no todos son iguales. No todos son iguales. Quienes se han usufructado de la ruptura del orden constitucional y de la institucionalidad son los que gobernaron con impunidad por 14 años. Ellos lograron todo lo que hicieron violentando todas las institucionalidades. Y ahora hablan de democracia, de justicia, de moral y de ética. Se presentan como referentes para proponer quién sea fiscal. Aquellos que tienen cuentas pendientes y que sacaron a la nazi y que tienen, hay hoy 26 diputados nacionalistas que si llega un fiscal objetivo y que sea un fiscal que ejerza la acción penal, van a ir a dar a la cárcel y ellos son los referentes para quién debe de gobernar el Ministerio Público. Esa es la clase política que destruyó la institucionalidad desde el 2009 repetidamente durante todos estos tiempos y que hoy obstruyen la ejecución de este gobierno y lo hacen con aliados poderosos que los tienen, porque al final de cuentas lo que está en juego en nuestro país es que haya o no haya cambio en algunos temas muy importantes, sobre todo en lograr desmontar todos los negocios que hicieron con el Estado unos pocos grandes empresarios que fueron los aliados de estos sectores políticos que nos gobernaron en los últimos años. ¿Quienes nos gobiernan en estos momentos, usted cree que estén interesados en poner en peligro esta institucionalidad? Mire, la están poniendo en peligro desde el 2009, que es un punto con el que yo puedo concordar con Carlos Eduardo en el hecho de que efectivamente la gente que hoy está en el poder, el partido con el poder, los actores que están en el poder, son los mismos del 2009, los mismos que generaron una crisis institucional que le han sacado el mayor de los réditos. Desde la crisis generada en el 2009 y con esa sembradura de discordia y de polarización social, llegaron nuevamente al 2022, el pueblo les da el poder. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? El mismo desgaste institucional, el mismo proceder de gobernanza y exactamente son calcadas todos los actos que se han estado generando en la gobernanza. Mire, no es un tema de obstaculizar el mandato de la presidenta Xiomara. Realmente yo soy uno de los que más le apuesta que realmente salga bien. El tema es de que nos prometieron un retorno a la institucionalidad y volver a retorno al Estado de Derecho. Vamos a ver, cuando hablamos del fiscal general,
y de la obstrucción a la elección del fiscal general, el tema es qué tipo de fiscal queremos. ¿Qué tipo de fiscal queremos? Carlos Eduardo menciona y dice, ok, son los de los 12 años o 14 años que se estuvieron gobernando. Sí, pero es que el tema no solo son 14 o 12 años de gobernanza. El tema es, ¿qué pasó en el gobierno del 2005 al 2009? O sea, tenemos decretos de impunidad, o sea, tenemos una metástasis de corrupción en todo este parámetro de tiempo de gobernanza que indiscutiblemente se necesita investigar y se necesita judicializar. Eso es indiscutible y para eso ocupamos un fiscal. Como decía un señor el día de ayer en su lógica común y su sencillez. Bueno, ¿y por qué se preocupan por la elección del fiscal? Si aquí nunca hemos tenido un fiscal. O sea, ¿de qué fiscal me hablan? O sea, porque ninguno ha hecho el trabajo que tiene que hacer. Entonces, lógicamente, eso es una demanda que no solo está en boca y en la voz de Carlos Eduardo, sino que también en la mía. O sea, queremos un fiscal que realmente persiga la corrupción de los que generaron la inestabilidad política, polarizaron al país en el 2009 por violentar la Constitución. Simple y sencillamente, nada de esto hubiese pasado, ni estuviéramos actualmente en este desgaste institucional y en una democracia tan debilitada como la tenemos actualmente, si no se hubiera violentado la Constitución. Bueno, el desgaste constitucional viene de todos los gobiernos. Qué bueno que las cosas se aclaran en el programa y cada quien se posiciona, cada quien en lo que cree. Porque parte del análisis de Oliver es parte de acusar a la víctima del golpe de Estado de ser el responsable de lo ocurrido. Y ahí parte mal y ahí se queda claro qué intereses son los que está representando. Y esto es importante para que quede claro, no se trata de generar polarización al que señala la pobreza, sino al que la produce. Esa polarización que produjeron los 14 años del gobierno que no toca ni con el pétalo de una rosa, mi querido amigo, a pesar de que anda una corbata rosa, no toca a esos 14 años del que hoy está preso, no sé por qué, pero la institucionalidad la rompió el golpe de Estado, con los golpistas que tienen nombre y apellido, un general que ahora habla de democracia y de derechos humanos, si es que parece chiste, mal chiste por cierto, unos políticos que rompieron el orden constitucional en el Congreso Nacional y hoy hablan de Estado de Derecho, que instalaron una narcodictadura, que dejaron que nuestro territorio fuera vendido, que violentaron la Constitución con la reelección. Pero eso no es el problema de Honduras. El problema de Honduras es que Libre genera polarización porque dice hay que gobernar para las mayorías, que son las víctimas de todo lo que han hecho. Porque ellos no hablen, dieron el golpe de Estado. ¿Cómo va a ser dañino para la democracia consultarle al pueblo? Solo en la mente de los que no son democráticos, pero que no lo dicen. Si la esencia de la democracia es la participación de la gente. Vaya, vean Estados Unidos si la gente participa o no. Vaya a una elección en Estados Unidos, lo invito, yo he ido, invitado por el Partido Demócrata. Allá la gente opina de todo, puede opinar hasta de cosas tan mundanas como sí o no al uso de la marihuana. Pero aquí no le pueden preguntar al pueblo, porque los que saben son poquitos, todos muy ricos y asociados que se enriquecen de los pobres. Esos sí opinan y dicen lo que quieren. Pues eso es lo que está en cambio y eso es lo que genera la polarización. Aquellos que no quieren soltar sus privilegios y aquellos que estamos construyendo un país para que todos tengamos oportunidades, para que sea de todos. No es contra nadie, es para que Honduras sea de los hondureños. Voy a la primera pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, en el segmento anterior dice Carlos Eduardo que él ya identificó los intereses que representa la posición del abogado Oliver Erazo. Es más, le señaló hasta el color de la corbata, como dando a entender que debería andar otra corbata de otro color. Como azulita. Azulita. Bueno, mire. Para que vea, mire, creo que Carlos Eduardo, el comentario es como jocoso. Nos conocemos de años, Carlos Eduardo, y lógicamente creo que me está encasillando mal. Te explico por qué. Si hubo alguien que generó crítica constructiva frontal en el tema de los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, eso fue tu servidor. Incluso en aquel momento, pues caía bien en el lado de los amigos de Libre porque atacaba frontalmente y decía, eso es inconstitucional, eso no se puede. Lógicamente, es que no estoy diciendo yo que
Libre tiene la pobreza al país en este momento. Si esta es la suma de todos los gobiernos que han generado una irresponsabilidad gravísima y histórica en el país. Que eso es cierto. Eso ni siquiera lo podemos someter a discusión porque sería absurdo. El tema era que cuando llegan a ser gobierno no desconocían esto. Y al tema de llegar a la gobernanza es porque iban a generar soluciones. Y las soluciones realmente se construyen. Pero para construir no es en base a disposición. O sea, aquí hay un tema que es sumamente importante, que hay que aclarar. Seguir repitiendo el hecho de hechos pasados es importante para el tema de la historia y para que la memoria histórica del pueblo hondureño no los olvide. Pero vivir y generar y ejecutar un gobierno basado en esa teoría de la argumentación política es un error, porque lejos de generar cohesión social, seguimos manteniendo la polarización. Y es importante lo que decía Carlos Eduardo, porque acepta que generan polarización. Entonces, ¿qué gobierno que genera polarización va a gobernar bien para toda la población? O sea, aquí el tema en el que sí podemos coincidir es el pueblo hondureño y generarle condiciones distintas, bienestar, o sea, bienestar bien común a la población hondureña. Pero para eso comencemos respetando nuestro marco constitucional y nuestro marco legal, que ha sido algo que yo vengo señalando, no en este gobierno, tengo años señalándolo y lógicamente que no causa ningún agrado a ninguno de los tres partidos que conforman el tripartidismo. Usted dice entonces que le pare un poco quienes nos gobiernan y también el mismo Congreso, quienes los dirigen, esta violación que usted cree se le está dando constantemente a la Constitución de la República. Sí, mire, es que es todo un tema de estrategia para llegar al poder y ahora que ya están en el poder, es para mantener el poder. Y bueno, es lógico que lo tengan porque es política y son partidos políticos. El tema es que el sufrimiento que tiene la población hondureña es terrible. ¿De qué pueblo habla o de qué pueblo estamos hablando? O sea, en el caso de Libre, ¿de qué pueblo habla? O sea, cuando dicen pueblo, ¿a qué sector del universo pueblo se refieren? ¿A la familia Zelaya? Vamos, en el caso del Partido Nacional, a la gente que ha manejado siempre al Partido Nacional, porque aquí hay un problema serio en el sistema de partidos, y es que el sistema de partido está cooptado por familias plenamente identificadas. Bueno, el pueblo es la mayoría que es la que padece. 75% de la población de pobreza. Cuando le dieron el golpe de Estado a Mel, la pobreza era 54. Hoy es 75, 21 puntos. Son 2.500.000 hondureños que se empobrecieron en ese periodo. Sumados todos suman 7 millones de hondureños que están en pobreza. Con eso basta. Yo tengo la debilidad de solidarizarme con los débiles, no con los poderosos. De darle la mano al débil y de enfrentar al poderoso que intenta humillarlo. Esa es una forma de mi carácter. Y eso es lo que me pone en esta posición política de reivindicación de derechos sociales. Por eso soy militante de Libre, porque Libre y el gobierno, primer gobierno de Libre, toda su gestión ha sido para las mayorías. No ha habido una sola decisión del gobierno de Xiomara para privilegiar a nadie. Una sola. Es para las mayorías el gobierno. La energía, primer tema, esencial. No puede crecer ningún negocio mientras la energía se haga negocio de pocos. Y aquí la energía se ha constituido en el negocio más grande de la historia de Honduras. Sabes, Ramón Edgardo y Oliver, que los contratos de energía térmica de Honduras y privada en Honduras han generado más dinero que lo que generaron 100 años de concesiones mineras y bananeras, concentrándolos en muy pocas familias. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya regresamos. Bien, ¿ha escuchado la exposición de don Carlos Eduardo? Claro. Muy respetuosamente lo he escuchado. ¿Verdad? Ahora, ¿qué podemos visualizar que le viene al Estado de Honduras en los próximos 2 años del actual gobierno? Bueno, yo espero resultados. O sea, resultados. Quiero ver ese incremento al Producto Interno Bruto. Quiero ver qué soluciones le van a dar al tema de la demanda o de las nuevas demandas de empleo que tiene la ciudadanía. Entiendo que estaban bajo la filosofía de las mayorías, eliminaron la ley de empleo por hora.
Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la nueva opción? O sea, ¿cuál es esa decisión ejecutiva transformada ya en ley por el Poder Legislativo que le va a permitir a un país joven, o sea, constituido más del 65% por jóvenes que necesitan tener acceso a generar riqueza, ¿no? Entonces, yo quiero ver respuestas, no discurso, quiero ver respuestas en el tema de empleo, en el tema de seguridad. Ya volvieron los encastalados. ¿Dónde está la seguridad? O sea, ya aquí ya no ocupo excusa, yo no ocupo un discurso excluyente de responsabilidad y ausente de respuestas para la población hondureña. Simple y sencillamente, fuese el gobierno que fuese. Se necesita, uno, gobernanza, no sentimos, no percibimos gobernanza. Dos, ocupamos respuestas, no excusas. O sea, el pasado es pasado y está bonito y el discurso suena bien. Sí, está bien, pero aquí ocupamos respuestas. El aquí y el ahora es de respuestas. Don Carlos Eduardo. De acuerdo. A pesar de que han bajado las cifras de homicidios, perdura el toque de queda. Porque han bajado, lo reconocieron. Pero ahora hay que golpear por todo, hay que inventar. Los índices de muerte han bajado en Honduras. No son perfectos. Estamos lejos de ser un país pacífico. ¿Pero por qué? Porque existe un país dividido en una población llena de miseria, sin ninguna opción, y que las maras terminan siendo la única mano que le tienden a los jóvenes de este país, o la mara o el viaje a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un país que no genera mayores oportunidades. Y eso es lo que estamos construyendo. Estoy de acuerdo con Oliver. Tenemos que generar empleo, pero tenemos que generar otra visión de empleo. No solo la de empleo, aquella exclusiva en la que un empresario contrata a un trabajador de diferente tipo, sino también al empleo a través de las cooperativas, como modalidad nueva para renovar la fuerza laboral de nuestro país, que se genere, además de trabajo, ingreso y riqueza. Los tres elementos fundamentales para que haya suficiente bienestar y podamos ir mejorando las condiciones del pueblo. El tiempo se nos ha ido, 10 segundos para que se despida. No, te agradezco a ti la invitación. Siempre Gracias, Carlos es un Eduardo. gusto acompañarte. Saludo a Oliver, que aunque es más joven que yo, nos conocemos hace tiempo. Y al pueblo hondureño le digo, manténgase abierto la mente, despierto, que nadie lo engañe. Critique todo, ponga todo en duda. El principio del conocimiento es la crítica y la duda. Don Eduardo, gracias por la invitación. Carlos Eduardo, un placer haber compartido contigo. Al pueblo hondureño, tenemos que generar una ciudadanía consciente y activa. El poder reside en nosotros. El miedo de los políticos es el día de las elecciones. El poder del pueblo, el poder del ciudadano está en el poder de elegir. Perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.